Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén sincronizando. Nosotros somos Matemáticas Sin Límites y les vamos a hablar sobre algunos temas relacionados con la práctica docente, enfocada también en las matemáticas. Bueno, como les venía comentando, nosotros vamos a hablar un poquito sobre la práctica docente y las matemáticas, pero para comenzar nos vamos a presentar. Su servidora es Peralta García Shelly Berenice. Su otra servidora es Daniela Verónica Sánchez Plata. Buenos días, Diego Caleb Mejía Mora. Hola a todos, yo soy Felipe Montes Cervantes. Y bueno, para comenzar sería mi compañera Plata la que les va a introducir un poquito al tema. Bueno, ¿qué son las prácticas educativas y comunitarias? En el curso de acercamiento a prácticas educativas y comunitarias es el primero de los cursos que conforman el trayecto formativo de la práctica profesional y saber pedagógico del currículo nacional en la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. Este curso nos permite dimensionar el compromiso inherente a la práctica educativa de promover, afianzar cambios sociales bajo un paradigma sociocrítico con textos educativos reales. Con esto se espera que los docentes en formación identifiquen y describan y comprendan los significados de prácticas, saberes y conocimientos matemáticos comunitarios, sus formas, sus espacios de producción y resultados, las diferencias y complementariedades que tienen lugar en el sistema social donde se produce, aplica y transmite. Ofrece a los alumnos la posibilidad de interpretar las matemáticas como un lenguaje producto de la evolución cultural y social de la especie humana, la cual subsiste a partir de los usos, sentidos en significados asignados de acuerdo a los espacios de la vida cotidiana. Esto es lo que nos maneja en el plan de estudios del 2022 de la página 5 a la 7. Bueno, como siguiente tema serían las técnicas de investigación utilizadas. En este ámbito pues son demasiados, entre uno de ellas está la observación, que existe la observación directa, la participativa y la estructurada. Entre estas, la directa es donde el docente observa de manera sistemática las interacciones, conductas o actividades en el aula. La participativa es donde el docente se involucra activamente mientras pues, él observa, y la no estructurada permite un enfoque flexible y abierto. Y la estructurada es la que utiliza guías o listas de cotejo para registrar información específica. También están las entrevistas, que están las individuales, las grupales o las estructuradas o semiestructuradas. En donde las individuales pues es donde recolecta información y mediante preguntas dirigidas a un estudiante. Las grupales pues está utilizada en discursos grupales, como las entrevistas focalizadas. Las estructuradas o semiestructuradas pues es dependiendo del nivel de flexibilidad de las preguntas. También está pues el diario de campo, que es donde el docente registra sus observaciones o reflexiones que tiene en el aula, y para identificar patrones y aspectos de mejora, entre todas esas cosas. Como observación participante, también lo conocen como una descripción sistemática del evento, que lo cita el autor, los autores Marshall y Rosman, de 1989. Bueno, otro punto muy importante a hablar es el rol del docente de matemáticas dentro de un contexto comunitario. Y bueno, yo creo que la importancia es de vital importancia, ya que pueden adaptar el contenido y los métodos de enseñanza para que dentro de un contexto a los estudiantes les sea significativo, lo que va a ayudar a que le vean una utilidad a las matemáticas en su vida diaria y ya dejen de ver a esta materia como simplemente una materia de métodos y sistemas. Poila en 1970
65 menciona que el profesor de matemáticas tiene en sus manos una excelente oportunidad para matar el interés con operaciones repetitivas o, por lo contrario, despertar la curiosidad y el gusto por la asignatura en los estudiantes. Además de que los docentes en matemáticas no solo se dedican a enseñar conceptos matemáticos, sino que también ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades críticas para la vida, como el pensamiento lógico, la resolución de problemas y la toma de decisiones informadas. Recordemos que en el Plan de Estudios 2022 se propone desarrollar un trabajo escolar considerando 3 escenarios, que es el aula, la escuela y la comunidad. Y según la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación, se requiere vincular la labor que se despliega en y desde la escuela con situaciones de contexto local, regional y global, a fin de comprenderlas y transformarlas en favor de un bienestar tanto bien personal, comunitario y con el entorno. Y de acuerdo con Bix en 1999, la enseñanza implica estimular a los estudiantes para que utilicen un enfoque profundo más que alejándoles del uso de enfoques más superficiales al momento de lograr los aprendizajes. Recordemos que para una buena enseñanza de las matemáticas, lo esencial como docentes es tener el manejo total de lo que vamos a enseñar y cómo enseñar. De ahí el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es aquel en el que el docente y el alumno interactúan buscando lograr aspectos cognitivos y en este a partir de su propia experiencia y de la percepción de la realidad. También hay que tener en cuenta que las matemáticas no solo se ven desde un sentido científico, sino también como humanista, donde García Suárez en 1997 afirma que las matemáticas deben ser vistas como una parte sustancial de la cultura y contribuye a la consecución de fines globales, no son instrumentales, ayudando al ciudadano a tener sentido de la vida y del mundo, y dotando de medios que le proporcionen una mejor comprensión de la experiencia humana. Y bueno, ya. Bueno, ya me presenté. En este tema de las prácticas educativas a mí me toca abordar algo sumamente importante, que son estrategias para abordar la diversidad cultural y lingüística en el aula. En este apartado voy a explorar 5 estrategias que considero las más importantes en la práctica, para prácticas afectivas y crear un entorno de aprendizaje inclusivo, respetuoso para todos los estudiantes sin importar su origen cultural o su lengua. Como primera estrategia, los docentes deben de conocer y valorar la diversidad. ¿Qué quiere decir? Que es que para antes de empezar a enseñar es fundamental conocer y valorar la diversidad cultural y lingüística de nuestros estudiantes. Algunas características que considero importantes para esta estrategia es realizar diagnósticos de la diversidad en el aula, conocer las tradiciones, costumbres y valores de las diferentes culturas representadas en el aula y sobre todo valorar y respetar las diferencias. Como segunda estrategia importante, el docente debe utilizar materiales y recursos inclusivos. Esto quiere decir que los materiales y los recursos que utilizamos en el aula deben ser inclusivos y reflejar la diversidad cultural y lingüística de nuestros estudiantes. Para realizar esto, algunas características en esta estrategia es utilizar imágenes y textos que representen las diferentes culturas y lenguas que conforman nuestra aula de clase. Incorporar música, arte y literatura de diferentes culturas, utilizar tecnología para acceder a los recursos en diferentes idiomas. Como tercera estrategia fundamental, los docentes deben fomentar la comunicación y el diálogo. La comunicación y el diálogo son fundamentales para crear un entorno de aprendizaje inclusivo, y algunas características para fomentar este aprendizaje inclusivo son utilizar un lenguaje claro y sencillo, fomentar la participación y el diálogo entre estudiantes, utilizar técnicas de meditación y resolución de conflicto entre los mismos estudiantes. Como cuarta estrategia, el docente debe adaptar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes. Esto quiere decir que el estudiante tiene necesidades y estilos de aprendizaje únicos. Entonces el docente tiene que adaptar sus estrategias para adaptar la enseñanza. Algunas herramientas que el docente puede tener para adaptar su enseñanza es utilizar diferentes métodos de enseñanza, como conocemos el visual, el auditivo, el kinestésico, dependiendo de las necesidades del aula. También debe proporcionar apoyo adicional para estudiantes que lo necesiten y fomentar la autonomía y responsabilidad en el aprendizaje. Como última estrategia, el docente debe involucrar a las familias y comunidad.
Esto quiere decir que para el aprendizaje es fundamental crear un entorno de aprendizaje inclusivo con las familias y la comunidad. Para esto, algunas características que debe tener esta estrategia es que se pueden organizar eventos y actividades que involucren a la familia y la comunidad. También se puede proporcionar información y recursos a familiares. También el docente debe fomentar la colaboración entre la escuela y la comunidad. En resumen, abordar la diversidad cultural y lingüística en el aula requiere una combinación de estrategias que valoren y respeten las diferencias de los alumnos, fomenten la comunicación y el diálogo. También deben adaptar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes que involucren a las familias y a la comunidad. Algunos libros y autores que considero que aportan mucho en estas estrategias, uno de ellos es el libro La educación intercultural de María del Carmen Gómez Rodríguez y La diversidad cultural y educación de Antonio Medina Ravilla. Después de lo antes mencionado, volvemos a una pausa para después hablar con ustedes sobre nuestras experiencias relacionadas con este tema. Regresamos y como les había comentado, nosotros hablaremos sobre nuestras experiencias que están más bien relacionadas sobre este tema. Y bueno, como técnicas de investigación, pues la que más como docentes en formación ahorita y más que nada en el ámbito de matemáticas, nos centramos más en el diario de campo, y para esto pues es un gran instrumento de investigación, ya que pues como les había mencionado puedes retomar tus experiencias o vivencias dentro del aula. Eso pues te da mucho material para saber qué abordar o qué no, y qué hacer o no hacer dentro de tu formación como maestra, cómo transmitir tus conocimientos o qué es lo que te funcionará o no te funcionará dentro de ese mismo aula. Y pues así. Y así mis compañeras a ver si tienen otra experiencia, también como sus prácticas docentes, ya que como ahorita somos había mencionado y reitero, docentes en formación, pues nosotros nos enfocamos en la observación también, que también es una técnica de investigación muy empleada por el momento. Bueno, algo también que se puede mencionar acerca de lo que es lo de observación y todo lo demás, es que al final de cuentas uno se va adaptando al contexto en el que se encuentra la comunidad. Uno como docente siempre busca esa manera o esa solución, así como que en los trabajos que he visto en las secundarias que he ido, es más que nada como que el repaso de temas a nivel primaria, ya que los niños vienen con un cierto rezago de conocimientos, por lo que impide que los docentes puedan continuar con los temas que se deberían estar abordando ahorita ya en secundaria. Esto también nos ayuda porque al final de cuentas vemos si tenemos el apoyo de familia, no si los niños están solos o no están solos. Ahí se mete mucho el papel de que el docente tiene que estar dentro también de la comunidad y formar parte de, no nada más ser como alguien que viene de lo lejano a adaptarse, o sea, ya ve. Sí. Pero pues eso es más que nada como que el hecho de que los docentes nos formemos para poder estar en una comunidad y ser parte de ella. Bueno, continuando con el tema, durante mi jornada de observación, algo que vi es que el profesor Eduardo de Matemáticas impartía al grupo de tercero. Él se adaptaba su contenido a la contextualización en la que estaban viviendo. Por ejemplo, ellos eran muy fanáticos del voleibol, entonces era normal verlos en el recreo jugando eso junto con su profesor, lo cual generaba un vínculo con el profesor, y ya no solo como su maestro, sino también como alguien en el que confiar y en el cual poder agarrarse de él y aprender. Una dinámica que me gustó mucho fue durante un examen, ya que lejos de ser el típico examen en el que se les da una hoja y contestan, él adaptó como un tipo juego de una caja fuerte, en el cual los alumnos tenían que resolver los problemas y con los resultados eran los dígitos para resolver la caja fuerte.
que creo que fue una dinámica que me gustó mucho, que el docente supo adaptar muy bien al contexto de los alumnos. Bueno, en mi caso y en mi experiencia, en mi jornada de prácticas de observación, como ya lo había mencionado mi compañero, me tocó compartir con el mismo profesor, y justo en esta parte de abordar la diversidad cultural y lingüística de los alumnos, nosotros en las prácticas llevábamos una herramienta que es el guión de observación. Entonces, en ese apartado nosotros hacíamos esa investigación sobre la culturalidad de la comunidad y de los alumnos, y esa diversidad lingüística, ya que realizamos diferentes entrevistas a los alumnos del grupo que nos tocó. En mi caso era segundo B, en el cual realicé entrevistas a mis alumnos, y encontré en particular 2 casos en los cuales ellos sabían hablar otomí, lengua otomí, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental, yo creo, en la práctica docente, porque nosotros como docentes justo debemos adaptar y contextualizar nuestra enseñanza y nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje justo a estas necesidades de los alumnos, conocer el contexto cultural y lingüístico de los alumnos para que ellos se sientan incluidos y justo estén como en este entorno. Entonces yo creo que dentro de mi práctica lo que más representó para mí fue elaborar esa investigación y entrevistas a mis alumnos y al contexto en el que se encontraba la escuela de prácticas, y yo creo que esa fue una de las herramientas más fundamentales que me sirvió en mi práctica docente. Y bueno, como conclusión final a la que llegamos mis compañeros y yo en este tema súper importante sobre las prácticas educativas, es que la formación de los docentes de matemáticas es un proceso complejo que requiere una combinación de conocimientos teóricos y prácticos. Las prácticas educativas y comunitarias juegan un papel fundamental en la formación de nosotros como docentes, y ya que nos permiten desarrollar las habilidades y competencias esenciales para enseñar matemáticas de una manera efectiva. En estas prácticas educativas, como la planificación y la implementación de lecciones y estrategias, nos permiten a nosotros como futuros docentes de matemáticas desarrollar una comprensión más profunda de los contenidos matemáticos, y además comprender las necesidades de los estudiantes a base de experimentar y reflexionar sobre diferentes enfoques y estrategias de enseñanza. En resumen, las prácticas educativas y comunitarias son fundamentales para la formación de docentes de matemáticas, ya que nos dan esas competencias y habilidades esenciales para enseñar matemáticas de manera efectiva y para servir a las comunidades a las que nos vamos a dirigir.